Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Javier Nacasa. Bienvenidos a otro episodio de Locuaz. En esta noche me encuentro sumamente contento. Estoy en compañía de Carlos Sea. Él es escritor, es docente y esta noche nos ha regalado un poquito de su tiempo para platicar. Bienvenido a este programa, Carlos. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, gente. Muchas gracias, Javier y a Locuaz por esta gran invitación en la que vamos a conversar acerca de la palabra, de la literatura, del hip hop, del rap. Entonces, muchas gracias, bienvenidos todos. Mm, Muchas gracias, en serio, por aceptar la invitación. Y la verdad, yo tenía muchas ganas de conversar contigo. Había llegado a tu contacto justamente por Gata Negra, que es representante de la cultura también allá en Bogotá. Ella nos había hablado mucho acerca de ti y pues esta noche para mí, yo estoy encantado de hablar con un escritor. Aquí quisiera comentarte un poquito la dinámica que tenemos en el programa. Casi siempre pues comenzamos hablando acerca de la vocación que los invitados tienen por lo que hacen y en este caso quisiera que nos hables un poquito de tus inicios, del enamoramiento que tienes con la escritura, de la palabra a la larga, del cómo te enamoras de las palabras y del transmitir lo que sientes, lo que piensas a través de ellas. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, gracias, Javier. Pues antes, ya que lo mencionas, sí, un gran saludo para Gata Negra y Gatarte Medio Oficial, que pues acá se encarga de la divulgación del rap colombiano, el hip hop, y pues está muy al pendiente de la cultura, y no solamente en Colombia, sino también en otros países. Entonces, un gran saludo a este medio. Frente a la pregunta, bueno, el amor por la palabra, yo creo que surge desde muy pequeño. Escribía, pero digamos solamente para mí, con unos diarios encriptados. Pero yo creo que ya había tenido una necesidad de expresar a través de un medio que se me facilitaba de alguna forma. Fue como muy íntimo. Posteriormente, ya por medio de un amigo, conozco, digamos, la literatura. Digamos, él me presta algunos libros y allí ya como que me acerco más a lo que es a un texto más, digamos, más convencional, pero también clásico, perdón, al mismo tiempo, como digamos de literatura universal, como Dostoyevsky, digamos que fue el primer escritor que leí con su novela Humillados y Ofendidos. Entonces ahí ya como que tuve un acercamiento y ya quise intentar como tratar de contar algo también pues con las herramientas que tenía en ese entonces. Entonces ahí vino como un primer vínculo con la palabra. A partir de ese libro, otras lecturas posteriores, un tío se gana una biblioteca a través de una emisora con una pregunta, la caja llega a la casa, entonces ahí también hay otro encuentro con la misma literatura universal y como así poco a poco se va generando por fuera del colegio. No fue un enamoramiento que viniera de la escuela o que viniera del colegio, sino como que fue tal vez casualidades o cosas que se dieron que yo me acercara a la literatura y al divertimiento de la palabra. Qué chévere eso. Quisiera que me cuentes un poquito a qué edad se da esto. Las primeras escrituras como a los 12 años, esas que eran íntimas, y las lecturas como a los 15 años, y luego las primeras escrituras ya después de eso como a los 16 17 años ya intentaba escribir cuentos. No, mira, qué chévere eso. Ahí no sé cómo, o sea, en un momento tal vez lo tuviste como un divertimento, como una forma de expresarte. ¿En qué momento se torna tal vez un poquito más ya como en la labor del que escribe, no sé si del cronista o del que intenta articular una técnica dentro de las cosas que va escribiendo como desahogo tal vez? Sí, ya como hacia los 22 años, digamos, ya ahí ya decido como, bueno, también otras casualidades se dan para que yo le lleve un texto a un editor y ese editor me envía a un taller, que es el taller del maestro Isaías Peña, en el año Mm, 95, que el maestro Isaías Peña Gutiérrez es, digamos, es de los más reconocidos en Colombia, talleristas, un maestro de maestros de la Universidad Central. Entonces yo tengo la fortuna de entrar a mm. ese taller con ese cuento, me admitieron y aprender muchísimo con él, ¿no? Aprender muchísimo. Allí se dieron esas lecturas que yo había hecho por mi cuenta, las volví a encontrar allí, pero pues ya dirigidas, ya comprendió unas cosas que de pronto en ese momento no podía entender.
Entonces ahí ya fue otro acercamiento a través de ese taller. Recuerdo que los invitados escritores fueron, para compartir con los talleristas, fueron Philip Pondevin, fueron Laura Restrepo y Alberto Duque Mm, López. En particular Alberto Duque López con una novela que se llamaba Muriel mi amor, que me interesó muchísimo por su técnica, por su forma de contar, y ahondé en este escritor también. Y yo creo que de alguna manera siento que ahí tengo una influencia con Alberto Duque López, un escritor que también fue crítico de cine, muy poco conocido en Colombia, muy poco divulgado, pero digamos sí ejerció en mí esa influencia, como en su manera de contar. En ese taller que fue como ya como de pensar en serio en la posibilidad de escribir algo que se pudiera publicar ujú, o enviar algo que pudiera ganar en algún concurso. Aunque pues no tuve en ese momento, los envié, pero no tuve como la fortuna de ganar algo, digamos, o de reconocerlo, más que ganarlo, sino que alguien ujú, encontrara interesante algo que yo enviara y se diera también esa coincidencia entre escritor y lector, ¿no? ujú. Y sabes que ahí también, si pensamos, no sé, en escritores que ahora para nosotros son tal vez eh, nuestros ídolos a seguir, o sea, nuestros, sí, nuestros referentes a seguir y todo. Uno piensa en Kafka, tal vez uno piensa en escritores gigantescos que en su época tal vez no fueron reconocidos de la manera que uno esperaría, ¿no? De hecho, tal vez algunos no fueron reconocidos hasta muchos años después de su muerte. Yo ahí siento que tal vez la labor de un escritor, de un creador, en este caso con las palabras, eh, tiene mucho más que ver justo con esto que él siente al tal vez encerrarse un poco, aislarse un poco para poder reinterpretar la realidad. Ahí quisiera que me cuentes un poquito de tu proceso creativo a esa edad, tal vez. No sé si es que dentro de tu proceso creativo tal vez es un poco más introspectivo, tal vez no, tal vez tú eres mucho más extrovertido y necesitas tener el contacto con las cosas. Quisiera que me cuentes un poquito de tu narrativa y de los motores que ayudan a que esta pues se lleve a cabo. Pues en mi caso, en un principio, sí, digamos, se me notaba mucho las influencias, aunque yo no las notara, las notaban era la gente Mm, que me leía y me las hacían ver. Digamos, una influencia ujú, que fue muy sobrecogedora, digamos, fue la de Gabriel García Márquez por la hipérbole. Entonces, digamos, como todos los textos míos iban por esa línea y tal vez yo no era mm, consciente de eso. Entonces ujú, eso, de alguna manera, como que uno lo va sacando, trata de depurarlo y en mi caso, pues de buscar como un estilo propio. Entonces, digamos, tal vez por llegar a este primer escritor que es el ruso Dostoyevsky, que contaba la calle rusa, la calle del bajo mundo, y que podría comunicarse o tener un puente de comunicación más con mi realidad de la esquina de mi barrio, así fuera mm, épocas diferentes, pero digamos ujú, de estilo bajo. Entonces, tal vez eso influenció en mí también para que mi literatura fuera realista y siempre desde el primer momento fue una literatura realista. Entonces tal vez lo que mm, busqué también fue también escritores después que contaran la calle y creo que de esos escritores también me nutrí mucho y ahora reconozco influencias nuevas en los raperos que escucho, en los raperos como Samurai, que es el cantor, pintor, poeta, un personaje pues ya desaparecido, pero que dejó una gran marca acá en Colombia, yo diría que en Latinoamérica, poetizó el barrio, se mitificó en sus letras, y yo también hallo cierta influencia ya en ese rapero, en lo que yo ahora escribo. Y mm, otros tantos como Realidad Mental, también, digamos, Legendario acá en Colombia y muchos otros, ¿no? Digamos, cada uno tiene sus referentes y sus gustos, pero digamos, en términos de ujú. influencias, en ese pasar del tiempo, siento que ahora ya también me influye el rap para escribir, para ver, para sentir la vida de alguna manera diferente también. Ujú. Aquí hay algo que me ha llamado un montón la atención y me identifico, de hecho, con lo que has dicho también, pero es el narrar de alguna manera desde la realidad de la calle, esta crónica que puede existir a partir de personajes más bien lumpen, de personajes más bien marginales, de personajes que más bien en la cotidianidad la gente no querría verlos, me explico, más bien es el tipo de persona que la gente tal vez trata de ignorar más bien en la calle. Esto me parece sumamente interesante
porque ahí siento que el contacto que, en el caso de Dostoyevsky, que lo has mencionado, que para mí es uno de los escritores más, no sé, más ilustres, más iluminados, diría incluso como por la forma de transmitir las emociones y los sentimientos de cada personaje con uno. No sé si los hermanos Karamazov, no sé si hablamos del jugador o hablamos del idiota, pero me parece bien interesante que lo menciones en el inicio, porque también me he sentido atrapado. Yo creo que de hecho ahí va algo que me parece bien interesante y es que hasta que no me encontré como con textos que de verdad me atraparan, yo nunca había terminado un libro. Pero después de que descubrí a todos estos escritores que de pronto, no sé, algunos les tildaban de malditos, otros les tildaban como los clásicos, y fue como, me fui conectando con su realidad y también empecé a hacer esta analogía que ahora has hecho, ¿no? A la larga, pues Dostoyevsky nos habla de estas crónicas de la calle, de estos personajes más bien marginales, de estos personajes pobres, y nosotros en nuestras realidades, en nuestro caso tal vez en Latinoamérica, en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, tenemos contacto también con eso. Aquí quisiera que me cuentes un poquito tal vez de tus vivencias que sí has logrado, o sea, que tú sientes que has logrado trasladar ya a tus textos. Bueno, yo creo que hay algunas vivencias, digamos, propias, ¿sí? Que yo Ujú, he logrado trasladar, pero siento también que la gran mayoría son de observar lo que he observado, pero también mm, otras que vienen por cosas que me han contado, ¿sí? Que también ujú, es otra manera, digamos, en la novela que termino, que es mi primera novela, que se llama Amurados, ujú, que entre otras cosas el nombre expresa una pulsión de necesidad, ¿no? El amurado es como el que necesita, el amure todo ujú, lo tenemos, todo el mundo tiene una necesidad. Entonces, digamos, es una novela que nace de contar la calle, de observar ujú, la calle, pero también de contar lo que otros me han contado. En este caso, mis estudiantes, que son, digamos, como la manera como nace la novela. Y es como ir descubriendo la música de los estudiantes, que es el rap que yo ya había escuchado de alguna manera, pero muy poco. Y ujú, me empiezan a mostrar como lo actual, lo under del momento. Y me interesa muchísimo esa narrativa que tiene que ver precisamente con la calle, que observa la calle, que cuenta la calle y también pues coincide con las mismas narrativas que ellos tenían de sus propias vivencias, o sea, hay un encuentro entre esa realidad y lo que se canta, entonces siento que ya estoy ante cronistas que están en tiempo real contándome la calle. Eso hace que influya también, digamos, en la novela, y la novela se teja y se construye a través de todos esos relatos. Entonces, digamos, Amorados es una novela coral, es una novela que se cuenta desde varios puntos de vista, que tiene que ver con varios personajes en momentos iguales, pero desde perspectivas diferentes también. No solo, de hecho, ujú, no solo un hecho, sino varios hechos, dos en particular, la inundación del barrio Patio Bonito, acá en Bogotá, en el año 1979, y un ujú, incendio que está dentro de la ficción del libro, pero que, digamos, sirve como eje central para esa narración de esos personajes que van contando el barrio. Siento que lo que se cuenta en la novela es el barrio y todo nace de la observación, digamos, de la manera como, digamos, se construyó eso, y tal vez unos textos anteriores a Murados que también he escrito, como un cuento que ganó el segundo puesto en un concurso relata, que también contaba la intimidad de un hogar, pero digamos el efecto de la calle en la intimidad de ese hogar, y también algunos otros relatos que escribí junto a algunos compañeros de taller, que se llaman Relatos del Bronx, que son sobre la desaparecida calle del Bronx acá en Colombia, en Bogotá, ujú, un lugar digamos, de encuentro con la droga, que desaparece, que digamos hay una retoma, pero que el flagelo no se acaba. Entonces nosotros tratamos de contar es la parte humana, mm, y mirar cómo esa parte humana se desplaza, pero no se termina digamos, el problema que hay de fondo. Y la calle se ujú, pone más álgida, más fuerte, sobre todo en esos territorios. Y eso lo exploramos a través de unas narrativas que se llaman Relatos del Bronx. Entonces, digamos, todos antecedentes, con todos los antecedentes siento que siempre he relatado a partir de la observación de la calle. Ahora estoy escribiendo otra novela que tiene que ver también con el estallido social pasado en Colombia, ujú, pero también
ahí evidentemente está la calle de manifiesto, porque pues esa expresión social se ve en la calle, pero también me he detenido como al interior de las casas, cómo se siente ese latido en las casas que después sale a la calle, ¿no? Entonces, como tratar de primero explicarme, yo también creo que el intento de la novela es tratar de explicarme cosas y luego la novela ya señalar otras, ¿no? Desde ese punto de vista de observación. Esto de la contemplación me viene también fuerte porque, sabes que por un lado, en estallidos sociales, en levantamientos, en movilizaciones, ahora mismo en Ecuador estamos viviendo un paro nacional, estamos viviendo un levantamiento indígena que no tiene que ver en realidad solo con en este caso, con el sector indígena, sino con muchos sectores sociales, muchos sectores de trabajadores, una falta de diálogo completa entre el gobierno, el Estado y entre las necesidades de los ciudadanos. Pues yo ahí quisiera que me cuentes un poquito, tal vez dentro de tus propias experiencias también, ¿cómo fuiste recogiendo todos los pedacitos de lo que significa crear una novela? ¿Cuánto tiempo tal vez te tomó este proceso? Si es que en algún momento sí te pareció como un gran rompecabezas, ahora que me hablas de que es una novela coral, no sé si en algún momento todas las voces, o sea, se escuchaban de todos los lados, pero todavía no sabías cómo encajarla. Quisiera que me cuentes un poquito la armazón que tuvo el armar este trabajo, esta obra. Bueno, sí, pues después de preguntarme todo eso, digamos, y de vivir toda esa experiencia de lo que me está preguntando, digamos, cómo se armó la novela, encontré una frase de Milán Kundera que Mm. dice algo así como que cada novela tiene su propia manera de escribirse, su propia manera de imponer su escritura y de contarse a sí misma. Es decir, que no todas las novelas tienen como una forma, sino que cada novela se va encontrando a sí misma. Y creo que eso fue Ujú. lo que me pasó a mí con esta novela, que la empecé a escribir, digamos, a partir de un perfil de un personaje, digamos, en un taller de crónica. Hice un perfil de un estudiante que es rapero y luego una entrevista con otro estudiante, como de un testimonio, mire que ahora que caigo en cuenta viene por el lado de la crónica de la reportería. Y Qué chévere. esos dos testimonios conformaron el primer capítulo de la novela, digamos, a partir de y son Mm. dos testimonios, digamos. Entonces, un Ujú. perfil y un relato. Y ahí empezó la novela, digamos. Entonces, claro, eso fue como el nicho, el nudo que se va desentrañando y construye un segundo capítulo ya de diferente porque, digamos, me planteé, ya sabía que iba a ser una novela rapera, ya quería que fuera una novela rapera, es una novela que tuviera mucha relación con la calle, con el verso, los protagonistas iban a ser raperos, jóvenes que se iban empoderando, entonces ya quería que fuera una novela rapera. Entonces ya me planteé que cada capítulo tenía que ser muy diverso, puesto que el rap es muy diverso, ¿no? En su forma, hay rap gangster, rap conciencia, puede haber rap Ujú. romántico, cualquier tipo de expresión es bienvenida en el rap, digamos, Ujú. cualquier tipo de profundidad es bienvenida en el rap, entonces, y de diversidad sobre todo, entonces yo decía, si de la novela es rapera, pues tiene que ser también diversa, entonces el segundo capítulo ya la abordé totalmente experimental, ahí llegué a un taller de novela en el 2018 que es con el maestro Oscar Godoy, también de la Universidad Central, y allí pues se trabajó ese capítulo, gustó ese capítulo experimental, y escribí un tercer capítulo, también tuvo aceptación, y ya como que cogió un pulso. Al llegar a la mitad, un poco antes de la mitad, tuve un problema con un capítulo que sentía como que muy desencajado con los demás, traté de meterlo en este juego narrativo y creo que ahí fue cuando entendí, pues creo que pasó lo que leí después en Milan Kundera y creo que ahí entendí cuál era la clave de cómo se iba a contar el resto y ya empecé a planear el resto de capítulos en tanto como su técnica y su contenido. Ya empecé como que a decir, bueno, ya antes voy a hacer esto, en este otro voy a hacer esto, y ya como que fue un plan de trabajo hasta el final, son 12 capítulos, la novela tiene alrededor de 350 páginas, creo. Se fue también desbordando un Mm. poco, porque al principio no pensé que fuera tan largo, sino que esa misma dinámica de la que hablo hizo como que se Ujú. desbordara la novela y pues ya pues era necesario como que escribir hasta ahí para llegar a lo que pensaba que era lo que yo quería contar. Está muy chévere eso que me estás diciendo.
Y la verdad ahí debo decirte que yo dentro del oficio de la escritura, que también quisiera que me hables un poquito de esto ya con el lado, no sé si más tiene que ver con tu autoeducación, con tus inclinaciones personales, o si también tus especializaciones en la universidad y todo lo que estudiaste tienen que ver de alguna manera o tuvieron alguna influencia también en la escritura. Eso quisiera que me cuentes un poquito. La academia. Ujú. La academia en lo narrativo, no, yo siento que no. O Mm, sea, yo siento que en mi caso personal fue más construido a través de lecturas y sobre todo a talleres. Y los talleres, pues, es el ujú, maestro de por medio, pero también los compañeros en la retroalimentación fue supremamente importante para mí. Yo ujú, asistí, como le decía, al taller del 95, después estuve en los procesos de Bogotá en el 16 de cuento, en el 17 de crónica y en el 18 de novela. Quise mm. después estar en un taller de poesía, pero no se me dio, digamos, muy esquivo hacia la poesía. Pero, digamos, sí quería seguir experimentando con los talleres. Después de ese sí ya dije, no, digamos que ahí sí dije, ya hice los suficientes talleres, ahora que lo que tengo que hacer es precisamente realizar lo que quiero contar con las herramientas que logré adquirir. Ya como que es suficiente de Ujú, talleres y más bien ya pues planeé una obra, ya digamos, pues con cierta visión, ¿no? Porque digamos es 4 libros, la primera novela es la que ya está escrita, que está Murados, que ya está publicada, la segunda es En la trampa, que es sobre el estallido social, un libro de cuentos sobre mujeres raperas y un libro de cuentos sobre raperos en Latinoamérica. Entonces, digamos, eso ujú. sería lo que yo llamo los amurados. Y pues como decía anteriormente, amurados es el término de pulsión de necesidad, los que necesitamos, como los Nadie Galeano, como los Miserables de Víctor Hugo, como los Ujú. Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky. Es que esas identificaciones que pones me parecen supremamente potentes. Me parece también sumamente necesario, ¿no? El hecho de lo que estás planteando dentro también del movimiento hip hop, de la cultura hip hop. Eh, Esto también me quisiera que me cuentes cómo se va dando. ¿Toda tu vida tuviste un acercamiento para con la cultura hip hop? ¿Fue naciendo? ¿Has tenido tus referentes? Me has hablado incluso de que hay referentes para tu escritura que has tenido de raperos. Cuéntame un poquito de qué referentes tenías tal vez en la adolescencia o cuánto han cambiado, qué nuevos referentes has planteado también. Yo sé que le debes dar un montón de importancia a las letras de las canciones, entonces ahí quisiera que me cuentes un poquito también de todo eso. Bueno, esa pregunta la planteamos precisamente el sábado pasado en un conversatorio que tuvimos acá en Bogotá, tal Mm, vez el primer conversatorio sobre rap, poesía, literatura y poesía, en el que participaron Abarco, el rapero Abarco, Desorden Social, El Calvo, el escritor mm, JJ Muñoz y yo, digamos, sobre Conamurados, hablando, y precisamente planteamos una de esas preguntas, como la relación con la música. ujú, Eh, eh, Todos, digamos, como que ya hallamos como un hilo conductor, un lazo en que estamos influenciados por la música que escuchábamos en la casa, que la música que escuchaban nuestros padres, nuestros familiares, como esa primera educación musical a través de ellos. Entonces, en mi caso, bueno, ya viene como lo que es salsa, que encuentro, boleros, tangos, lo que se llamó después música plancha, alguna música disco, de rock de los 70, de los 80, pero ujú, digamos el acercamiento, y eso, pues digamos, eso ya ahí encontró contracultura, ¿no? Digamos que fue el primer acercamiento a la contracultura a través del rock and roll. Después viene en los 90 cuando acá está en el auge del rap que empieza como a pegar fuerte, no solo acá en Colombia, sino en Latinoamérica. Pues por mi formación, por mi estilo, era en el rock de los 90 en español, digamos, escuchando ese rock contestatario de Los Prisioneros, algo de lo que hacía Miguel ujú. Mateos, algo de lo que ya tenía Charly García, algo de lo que se escuchaba desde México con el Tri de México, una gran banda legendaria. Ahí estaba yo explorando estas letras y estos estilos musicales. Posteriormente, ya en el año 2000, a través de un compañero de trabajo, escucho rap, escucho a La Etnia, escucho a Gotas de Rap, escucho a Ciro 38, esto a través de un programa que se llamaba Reino Clandestino, un programa legendario en Bogotá, y fue como el primer acercamiento. Luego después ya me hice profesor, llego a un colegio en la localidad de Bosa,
y allí encuentro el rap que escuchaban los estudiantes allí, en este momento escuchaban Yoki Barrios, escuchaban, también se escuchaba algo de Samurai. Luego voy a un colegio en la localidad de Kennedy, en en una zona que se llama Castilla, una zona, digamos, como de un estrato, digamos, cuatro, vamos a decir, en sentido social, pero digamos, los estudiantes venían de otros contextos, de unos contextos más marginales. Entonces había como un encuentro ahí entre las dos comunidades, pero nosotros decididamente, digamos, buscamos más acercarnos al barrio donde venían los estudiantes, que es donde estaban las problemáticas. Y ese barrio, pues es el barrio Patio Bonito del que es, digamos, el escenario general, el escenario natural, tal vez de Amurados, de que es en donde se relata la inundación del 79, ¿no? Después, digamos, en el año, bueno, después ahí en ese colegio precisamente es donde le comento que viene el perfil que hago con un estudiante, la entrevista a otro y como que se va configurando estas narrativas de la novela. Entonces van haciendo allí, ¿por qué en ese colegio? Porque allí se vivía el under más de manera más determinada. Incluso cuando yo llegué había un rapero que estaba saliendo de allí, que ahorita ya es, digamos, tiene ya un recorrido, que es el Tato, y él salió de ese colegio, pero digamos yo llegué en el año en que él ya se había graduado, pero ahí seguía latiendo el rap, seguía latiendo el under, empecé a conocer yo grupos como, agrupaciones como La Fábrica Subterránea de la localidad de Kenny, como la Yagua Crew también, un rap ya diferente como Slam, y bueno, ahí empezaron precisamente empecé a ahondar en lo que pues, se conoce como, digamos, vieja guardia o nueva escuela, digamos, en términos de pues esos nuevos raperos que están saliendo, que ya digamos que tienen la influencia de esos otros raperos legendarios, aprendieron de ellos, pero también están, digamos, buscando su forma, su estilo y lo han encontrado. Y ahí se encuentran bastantes raperos ya como, digamos, Solitario Soldado, que ya con un estilo determinado, como mujeres como La Farma, como Selene, mujeres como Maliciosa, como Encibel, como Sandinista, muy contestatarias y, digamos, contando ya desde su propia visión de humanidad, ¿no? De lo que ellas tienen por dentro y lo que observan, ¿no? Sí, y ahí con todas las influencias que me has dicho y todos los exponentes que has mencionado, también o sea, lo primero es que me viene a la cabeza el hecho de los nexos tan profundos que existen entre la escritura y la música a la larga. Eh, o sea, yo creo que ahí el componer rap y el disfrutar de un poema, de una novela, de un cuento, para mí también viene siendo a la larga lo mismo, ¿no? Dentro de esta labor del cronista, que el cronista a la larga nos está contando tal vez una historia de su realidad, nos está contando lo que él siente tal vez con lo que está sucediendo en su entorno. Pero, y si nos lo cuenta a través de una historia, a través de un cuento, a través de un poema, aquí yo siento que todas esas cosas han ido laborando juntas de alguna manera en tu mente, en tu persona creativa. Aquí quisiera también que me comentes un poquito si es que has podido compartir tu proceso creativo también con el proceso creativo justo que me decías que compartiste pues con algunos raperos en una conversación. El hablar de sus procesos creativos, cuán beneficioso, cuán enriquecedor ha sido para ti. Uy, bastante. No solo para mí, yo creo que para todos. Bueno, hay un caso especial que es con Cambucha Records, unos raperos acá en la localidad de Octava de Kennedy, que ya tienen 15 años haciendo cultura, con varios festivales. Yo estuve invitado con ellos al quinto festival, allí empecé a leer a Murados, y con ellos empezamos a conformar lo que se llama el Laboratorio de Rap, Pensamiento y Literatura. Eh, Rescatamos, digamos, la frase de Stanislao Zuleta, un pedagogo y filósofo colombiano que decía que el aula debe ser un laboratorio del pensamiento. Y digamos, al hacer laboratorio, anulamos la figura del profesor. Entonces ya lo que tenemos es un diálogo de saberes, una juntanza. Y desde allí lo que buscamos es que cada uno se haga consciente de las riquezas de su escritura. ¿Y cómo lo hacemos? A través del estudio de algunos raperos. Por ejemplo, estudiamos la canción Mundo de Piedra de Cancerbero, estructura y personaje,
y la canción Asfalto Enfurecido de Samurai, estructura y personaje. Notamos cómo esas canciones son cuentos, digamos, son historias completas, redondas, y cómo estos raperos hicieron que estuviéramos dentro de esas historias, ¿no? A través de las estructuras, dos estructuras diferentes, más experimental la de Cancerbero, de pronto un poco más clásica la de Samurai, pero digamos, a cada uno con sus riquezas, ¿no? Samurai en esa riqueza de figuras literarias, en esa riqueza de la elipsis que hace Samurai en contar por imágenes, que es muy rico. Entonces, los damos cuenta, digamos, a través de la escritura de los raperos, que, digamos, algunos decían, yo también había hecho esto, o esto lo estaba intentando, pero lo hacía mal. Ya como que empieza uno a comprender. Entonces, primero es como comprender las riquezas que tenemos, lo que ya poseemos, y luego cómo podemos potenciar eso que ya tenemos. Si realmente no es aprender, sino potenciar lo que se hace en el laboratorio. Y creo que eso lo podemos practicar todos, ¿no? Mirar qué riquezas tenemos y cómo lo podemos desarrollar. Aquí me identifiqué un montón con lo que acabas de decir, porque yo trabajo también en docencia. Ahí te comento que yo trabajo en artes escénicas, trabajo en cine, pero uno de mis labores también es la docencia. Y el plantear al aula de clases como un laboratorio me parece fundamental para el desarrollo de lo que nosotros entendemos como procesos de enseñanza o de aprendizaje. Eh, Siento eso porque eh, todo lo demás que nosotros teníamos como esa metodología clásica, esa forma clásica del estructurar la institución, por así decirlo, eh, claro, para nosotros en nuestra era de la comunicación, en nuestra era de la información, no cabe. O sea, ahora Google tiene un montón de respuestas, me explico, y el poder tener el acceso a la información de esa manera a nosotros como docentes, tal vez como educadores, nos exige el hecho de plantear laboratorios para que los que construyan el conocimiento sean justamente el grupo, el colectivo, la comunidad que en ese caso está reuniéndose por la curiosidad, ¿no? Se está reuniendo por la curiosidad de qué pasaría si es que, o cómo hicieron esto, justamente ahora que hablabas acerca del análisis. Ahí quisiera que me cuentes un poquito de la asignatura que brindas en la institución en la que trabajas y cómo se van sobrellevando también, no sé, incluso me gustaría mucho que me cuentes cómo se lleva el proceso educativo en Colombia y en la institución en la que trabajas desde las autoridades, ¿no? Porque lo que acabas de decir tal vez también de alguna forma es un poco revolucionario, digamos. Yo sé que no todos los colegios plantean el hecho de que sus aulas puedan convertirse en laboratorios y que tal vez otros son mucho más convencionales y todo lo demás. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, el concepto de laboratorio del aula como laboratorio de pensamiento, digamos, en lo personal yo lo llevo como filosofía como docente a donde voy, ¿no? Más allá del sistema educativo en el que me encuentre. He chocado precisamente por eso, pues, digamos, en alguna institución que cambió decididamente su forma de enseñar como venía y que pues varios docentes le hicimos frente y hicimos crítica. Después fuimos no tenidos en cuenta de nuevo precisamente por hacer crítica. En lo que consideramos que precisamente la calidad educativa bajaba significativamente. Al hacer lo contrario de un laboratorio de pensamiento, sí es un potrero de no hacer nada, de pasear el pensamiento en las nubes, ¿sí? Entonces, digamos, era todo lo contrario a lo que nosotros planteamos y que veníamos haciendo. Cuando digo todos, me refiero a los educadores populares. Digamos, yo cuando leo, cuando me presento como leyendo a Murados, me presento como obrero del tablero porque me reignifico como un obrero más de la clase popular que hace una economía legal a través del conocimiento. Entonces, cuando hablo de que planteamos, hablo por los profesores con los que yo compartí, que los considero también obreros del tablero, que los considero que son evidentemente educadores populares, contestatarios frente a los procesos de educación y de calidad. Entonces he vivido digamos, ese choque precisamente cuando pues he sentido que no corresponde.
Y ya con los raperos, en lo que hacemos en el laboratorio con el Cambuche Record, pues ya pues es por fuera del sistema educativo, ya en clase que puede ser, Mm. ya lo hemos hecho en clase como clase también a la calle, ¿no? Podemos hacerlo dentro del Cambuche, dentro de lo que se considera la casa del Cambuche, pero también podemos hacerlo ya en la calle, la clase de la calle. Entonces ya es por fuera del contexto educativo, ¿no? Es una cuestión ya más popular precisamente todavía. Ujú. Mil disculpas, ahí sonó esto, creí que estaba en modo avión. Ya. En esta parte, capaz te corto un poquitito de la parte final que me dijiste. No sé si puedes repetirme solo la parte final de lo que dijiste, mil disculpas. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No recuerdo. Me estabas explicando esto del kombucha. Ujú. Listo. ¿Me dices cuándo ya? Sí, dale. Eh, y lo que hacemos con Cambuche, ya cuando llevamos el laboratorio del Cambuche, ya es desescolarizado, digamos, es por fuera del sistema educativo tradicional, es más como una clase que tiene que ver más como de juntanza de saberes y que a veces tiene expresión hacia la calle, a veces hacemos ese laboratorio en la calle con los raperos. Entonces Ujú. puede ser incluso también un laboratorio itinerante, de hecho lo hemos movilizado por algunos lugares y es un encuentro realmente, es un encuentro sentarse, sentémonos a escuchar estas canciones, sentémonos a escuchar cómo están escritas, cuál es la estructura, bueno, ahí ya viene un componente un poco académico, ¿no? De Ujú. reconocer que es una estructura, cómo es qué es un personaje, cómo se caracterizan los personajes, la utilización de las figuras literarias, ¿cierto? Ahí la interiorización de la que ya hacemos, lo que se conoce como Ujú. tono y ritmo en la escritura, pero también ya lo que otros que ya tienen el conocimiento, por ejemplo, que ya no sería mi caso, ya empiezan como a trasladarse al tema de la métrica, al tema de la rima, ya Mm. al tema de la estructura musical en la canción. Entonces, digamos que cada uno va aportando desde su saber. Ujú. Lo que hacemos para construirnos todos. Qué chévere eso. Quisiera que me cuentes un poquito también, aprovechando que ya entramos como en esto de la estructuración, el asunto en los lugares en los que han trabajado. Esto que te voy a preguntar se da porque yo he tenido oportunidad de trabajar en lugares vulnerables en torno a consumo de drogas, en torno a que hay jóvenes tal vez sujetos a espacios violentos. Ahí quisiera que me cuentes cómo has mirado tú los procesos de asimilación de estos chicos, no sé si en los grupos con los que has trabajado, porque a la larga la música para ellos termina convirtiéndose en un refugio, termina convirtiéndose en una forma de poder liberarse también de las cosas que les ocurren. Cuéntame un poquito cómo has vislumbrado eso. Bueno, desde varios escenarios lo he podido hacer y observar. Digamos, también trabajo como consejero en arte, cultura y patrimonio por la localidad de Mártires, acá en Bogotá. Ujú. Y Los Mártires, pues es una localidad central, es una localidad con varias problemáticas multifactoriales, algunas de esas que tienen que ver con la habitabilidad en calle. Entonces, con la vitalidad en calle, con el consejero de audiovisuales, Hernán Valero, y a través de un proceso también que se llama la Fábrica de Industria Creativa, asociada con el estudio audiovisual La Estanzuela, que es un estudio también en donde hay un encuentro también con el cine y la palabra, enfocado en la comunidad. Realizamos un taller de identidad y memoria con exhabitantes de calle en proceso de resocialización. Entonces, precisamente para buscar en la memoria el ser y reignificar la identidad de cara al encuentro con la comunidad en la socialización, ¿no? Y también con la expectativa de cómo la comunidad y la sociedad va a recibir a las personas que van, digamos, saliendo, superando esas problemáticas y, digamos, como volviendo a cierta normalidad, si digamos, en lo que, como lo ve la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese aspecto tuve una experiencia, la he visto también pues he hecho talleres con niños en algunas localidades también en sensibilización a la memoria. En este momento estamos trabajando en un proyecto también que tiene que ver con transformaciones para la paz, con la Secretaría de Cultura acá en Bogotá también. Y en lo Mm. personal, o no personal, sino desde otro ámbito, pues de como docente también lo he vivido desde los procesos que hago en los colegios en donde he tenido la oportunidad de trabajar, que siempre pues desde mi punto de vista, como yo lo veo, pues hago es, digamos, empoderarlos en la comunicación desde lo que es lectura, escritura y oralidad, y manifestado en diferentes expresiones artísticas,
trabajando también con transmedia narrativa, que tiene que ver con contar una historia en múltiples plataformas, entre esas, digamos, el cine, y ahí hemos recurrido también al Mm, celular para hacer filminutos, por ejemplo. Entonces, digamos, he explorado ujú. también, digamos, varios formatos para expresiones artísticas con diferentes tipos de comunidad. Qué verazo eso, ¿ah? En esta parte quisiera que me cuentes un poquito, si es que tal vez el proceso que vas vislumbrando también en los lugares en donde has trabajado, el, la gente, ahora que me has dicho que trabajas también para esta secretaría, el, ¿cómo crees que se va de alguna manera reivindicando? Y quiero utilizar la palabra reivindicando porque siento que para la cultura hip hop ha existido mucha marginación, han habido muchos prejuicios, tal vez piensan que, no sé, que los raperos no leen, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la literatura. Cuéntame un poquito las visiones que has tenido ya de instituciones y del Estado mismo en torno al trabajo que vas desarrollando, al trabajo que van desarrollando los chicos, cómo han sido receptivos frente a esto y cómo se han ido abriendo tal vez las puertas también para que se vayan dando todos estos talleres y todo lo demás. Bueno, yo creo que eso se puede ver como desde dos aspectos. Perdón. Un primer aspecto de formación del rapero, de esa formación empírica que emprende el rapero a través de sus influencias musicales, a través de los amigos que ya lo han hecho, a través de la inventiva propia. Ujú, Los primeros, los que estaban antes del Internet, pues fueron los más audaces y los más los pioneros, los que empezaron a abrir camino, ¿no? Porque precisamente eran los que empezaron a construir sobre, pues, sobre unas pistas que ya estaban hechas, a rapear sobre ujú, pistas hechas, pero empezaron a abrir un camino sin ningún apoyo, sin ningún respaldo. Luego ya empieza una evolución de esos artistas y hay unos en que ya llegan a ser maestros y empiezan a ofrecer su conocimiento a la comunidad, a los otros raperos, también de manera empírica, sin ser maestros, pero empiezan a ujú, ejercer como talleristas, digamos, y a construir a los demás. Luego empiezan a aparecer las iniciativas gubernamentales, que en un principio son muy interesantes, muy buenas, pero después tienen el inconveniente de que se vuelven instrumentales, como ya empiezan como a instrumentalizar el arte. Entonces, es un poco como se ha ido dando esa formación de los raperos, pero no es una formación que digamos, no es una formación institucional, digamos, no se ha dado en ese sentido. mm, ujú, Desde está apareciendo otro fenómeno, por ejemplo, y es que los raperos, por ejemplo, acá, algunos acá precisamente eso fue el conversatorio, porque teníamos, digamos, un concepto que sacó a Barco, que es un rapero acá bastante conocido, y es literatura para raperos. Él saca un libro que se llama El Underground Vive 4, que es un libro argumental que analiza la escena del rap en Bogotá y hace una autocrítica en el rap y en Colombia, y hace una autocrítica casi temática de lo que es el under y por qué no ha tenido una gran explosión de industrial como en otros lados, tal vez como en México, ujú, por ciertas prácticas que de pronto han impedido eso desde diferentes escenarios. Ahí este rapero lo analiza en ese libro y él mismo propone una literatura para raperos. Cuando saco mi novela, cuando yo titulo mi novela, bueno, le subtitulo, le pongo como un subtítulo que es novela rapera, no lo hago por ponerle una etiqueta, sino por señalar el vínculo con el rap. Pero también eso, por ese camino, y investigando y ya buscando en diferentes páginas, encuentro que habían otros raperos, o unos raperos, por lo menos no me considero rapero, sino escritor, que escribe sobre realismo y que vincula el rap, pero sí me siento rapero, pues desde, digamos, apreciar el rap y apreciar la escena, desde ahí sí. ujú, Pero hay unos raperos, digamos, que están ya llegando a la literatura. Entonces encontramos precisamente en el conversatorio que teníamos un libro que se llama Algarabías, que es un libro álbum del Calvo, que es una experiencia de como de artículos, cuentos, pequeños ensayos, la letra de la canción y una ilustración por canción, y al final el enlace para descargar la música, digamos. mm, Ya se encuentra uno con el rapero, con el flow, con el beat, ¿sí? Y al principio la ujú, experiencia es desde la escritura y desde apreciar la ilustración. Entonces, toda una gran experiencia intertextual en ese libro. Un libro de desorden social,
que se llama De la Guerra al Arte, también, digamos, de crónica, bastante interesante, ¿no? Que es como ellos, cuál es la historia de ellos, ¿no? ¿Cuál es la historia de ellos como raperos? Unos raperos que vienen del campo, son unos raperos que vivieron la violencia en el campo, que le ponen a su agrupación desorden social y que pensaban que ese nombre... Eh, Mm, y otros que vienen, hay unos que están escribiendo poesía, hay unos que están haciendo, está pues, el rapero, el famoso rapero Zebra, legendario de la agrupación La Etnia, también ujú, sacó un libro el año pasado, creo que es un libro de testimonios, pues no he tenido la oportunidad de conocerlo. Hay otros que están haciendo documental y película, colectivos y algunas agrupaciones. Entonces, esas expresiones están cambiando en el rap y el rap pues, se está empoderando de esos escenarios, se está empoderando de la cultura de la palabra y está ujú, creciendo precisamente. Entonces, ahí viene la evolución de esos primeros raperos que hacían con las uñas, de su propia inventiva, de su imaginación para salir adelante, y ya estos que vienen ayudados de la tecnología, de sus precedentes, de sus referentes, que ya están en otro nivel y que ya están ujú, escribiendo libros y que ya están haciendo procesos de formación, que ya están participando en las convocatorias y las están ganando y están haciendo festivales, y están haciendo encuentros, y es la manera como se está dinamizando acá el rap. Falta muchísimo de todos modos, pero sí en este momento está en un momento, en un gran momento, muy florido. Creo que incluso el estallido mm, social hizo que eso se cohesionara aún más. No sé, pues destaco el rap y el hip hop como cultura, ¿no? Porque fue pues determinante en el estallido social pasado como una expresión de protesta y de contracultura y contrasistema frente a lo que está pasando. No el único, por supuesto, porque también estaba el rock, el punk en sus expresiones musicales también por otros lados, por otros parches, pero precisamente todos en ese mismo espíritu de transformación, de transformar unas realidades que tenemos en nuestro país de más de 60, 70 años que no hemos podido cambiarlas porque precisamente están las mismas personas gobernándonos desde ese tiempo. Pero entonces mm, es precisamente ese encuentro y a través de lo musical cómo se da. Y otro fenómeno también muy llamativo que pasó acá en Bogotá fue el fenómeno del muralismo y las pintas sobre piso, las expresiones de graffiti acompañando todo este inconformismo social, ¿no? ujú. Entonces, digamos, eso también fue otro gran fenómeno que sucedió. Entonces, es el arte de todas sus manifestaciones expresando ese deseo de cambio, ¿no? No es tanto la rebeldía en sí por la rebeldía, sino es la manifestación por la necesidad de una transformación verdadera y sostenible, no solamente para Colombia, sino como lo expresaba mi hermano allá en Ecuador, que se está viviendo diferente, y en otro, bueno, diferente por contexto, pero las mismas realidades sociales y en otros Ujú. países latinoamericanos. Entonces, precisamente de eso es que, digamos, eh, hecha mirada también el arte desde sus diferentes expresiones y el hip hop y el rap no es la excepción, digamos, son demasiado contestatarios en esto. Y pues volviendo a la pregunta y vinculándolo todo, se están empoderando cada vez más, ¿no? Mira, y yo siento que eso también que mencionas, sí va dándose como un proceso colectivo, ¿no? Va dándose a la par, porque ahora acá en el Ecuador tenemos un montón de exponentes nuevos con los que he tenido, de hecho, el placer de reunirme también. Le damos una cabida bien grande acá a la cultura rap, al movimiento hip hop. Y a mí me parece fundamental esto de mencionar que justamente somos y son los voceros de toda la inconformidad, de todas las cosas que sabemos que están mal, no desde hace 10 años, no desde hace 20, sino tal vez de hace 5 décadas atrás. Y cuán importante es el poder tener estas expresiones artísticas. Siempre pienso que, bueno, en el Ecuador por lo menos, y ahí quisiera también que me cuentes un poquito de cómo se lleva esto en Colombia, pero en el Ecuador la importancia que se le da a las expresiones artísticas y culturales a veces no es tan grande porque, no sé, porque el Estado a veces plantea el hecho de que no generan dinero, ¿no? El preocuparse por la cultura no genera dinero. Entonces, por ahí sí hay sectores que siguen más bien siendo como abandonados y peleándolas solos y viendo del lado independiente. Ahí quisiera un poquito que me cuentes, de hecho, en el caso de los artistas independientes en Colombia, que tienen unos referentes bien interesantes, ustedes dentro de sus exponentes musicales, dentro de la gente como tú que escribe, ¿cómo has visto tú que se ha ido desarrollando y ha ido cambiando de pronto esta forma de que los independientes van saliendo adelante?
sin, no sé, en el caso de los músicos, sin disquera, en el caso de los escritores, tal vez sin tener editorial ni ninguna firma de nada, pero igual siguen saliendo adelante. Cuéntame un poquito cómo se va dando esta gestión cultural a la larga. Bueno, pues son procesos muy interesantes, ¿no? Y creo que cada uno es de su nicho diferente, ¿no? Como decía anteriormente, el rap, pues de la forma que lo mencioné, ¿no? Digamos, en esa Ujú, evolución desde la inventiva. En, en, en cuanto a la literatura, se mueve mucho a través del fanzine. mm, Alguna vez mencionaba uno de los poetas acá, Michael Benítez, que el fanzine era como cierta guerrilla literaria, que era como mm, que llegaba muy fácil de mano en mano y era fácil llegar así. Y pues con algunos compañeros tenemos algunos fanzine, hemos estado en ferias de fanzine y en eventos en los que nos enseñan a trabajarlo también, digamos, en términos de talleres comunitarios. Eh, Otras expresiones como, digamos, otras expresiones musicales también haciéndolo, pues, digamos, desde sus potencialidades y desde sus limitaciones también, ¿no? En términos a aquellos que requieren ya de instrumentos, que ya requieren otro tipo de inversión, ¿no? Como ujú, también el caso del hip hop, el DJ, ¿no? El que necesita ya el tornamesa, que necesita hacer una inversión mayor que, digamos, que la que puede hacer el rapero. Entonces, cada uno ujú, como que tiene una problemática, una fortaleza y una limitación y cada uno va haciéndolo. Eh, Requerimos más acompañamiento como artistas desde políticas institucionales, no desde digamos, como iniciativas como convocatorias o ciertas cosas que se hacen cada año y que sí apoyan a los artistas, sino que ujú, precisamente eso se fortalezca y se vuelva una verdadera política pública de apoyo a los artistas, pero que sean precisamente los mismos artistas que dinamicen esa política, esa forma de manejar incluso los propios recursos, porque acá tenemos una problemática, es que tenemos unos como interventores en cada vez que hay un evento, cada vez que hay de por medio recursos, y ese interventor desconoce totalmente la escena que se está manejando, ya sea de rapera, ya sea del rock, ya sea de cualquier manifestación artística, la desconoce totalmente y lo único que desea es un lucro. Entonces empieza a minimizar costos para ganar más y hay sitios en donde al artista ni siquiera se le brinda un vaso de agua. Entonces, digamos, eso lo tenemos como una problemática ahorita, la hemos manifestado de diferentes formas. Como consejos lo hemos hecho, todos los consejos de las localidades lo hemos manifestado, al consejo distritales, ya digamos, hay propuestas para cambiar eso, pero pues todo depende de unas voluntades y definitivamente de políticas públicas serias mm, y sostenibles para que el arte se pueda empoderar, pero que sean los artistas los primeros protagonistas de esa dinamización. Porque como le digo, está cayendo en manos de personas que desconocen la escena, que desconocen al artista y pues solamente quieren lucro propio. mm. Mira, es que esas cosas tan similares que tenemos entre, entre países, ¿sabes? Sí, muy, muy similares. Y ahí quisiera que en esta última parte me hables un poquito esta parte me parece magnífica, la verdad, de lo que he estado checando también. Toda la riqueza de palabras que tenemos que representan a Colombia, que representan a la cultura colombiana, la riqueza de palabras en todo, ¿no? En el uso de las jergas, en estas palabras identificatorias del lugar. Quisiera que me hables un poquito de el tratamiento de esto en la novela Amurados. Sí, bueno, Amurados, acá tengo la novela Mm, para que pues, conozcan la carátula. ujú, Es una novela que tiene como una investigación, una pequeña investigación de términos de jerga, unos 200 términos mm, que recopilé con mis estudiantes para utilizarlo como el lenguaje de la calle. Entonces eso hace que la novela tenga varios tonos. No sé si de pronto ahorita quieras de pronto que lea alguna parte de la novela para como sentir un poco el tono de la novela a través de las palabras. Pero ujú, es un lenguaje de la calle para contar la calle. Digamos, me parece nada más efectivo que ese lenguaje, que incluso para algunos es incómodo. Hay algunas personas que les incomoda ciertas expresiones callejeras
y tal vez por eso no disfrutan el lenguaje, ¿no? Creo que incluso a veces es un lenguaje más rico, más florido. Yo encontré, por ejemplo, para bicicleta varias acepciones, como cleto, mulo, biclo, panadera, burra, o 5 palabras para decir bicicleta, digamos. Y así hay otros Ujú, términos que van nombrando diferentes cosas con un lenguaje propio que a veces señala mejor lo que quiere contar, me parece a mí. Sí, entonces, ujú. así está el lenguaje de Amurados. Tiene varios tonos narrativos por eso. Sí, sí quisiera, si tal vez pudieras leernos, aunque sea un fragmentito, para que también tengamos aquí el registro de lo que estamos mencionando, ¿no? Bueno, acá voy a leer como dos fragmentos para ver las dos tonalidades. Voy a leer dos Ujú, pedacitos entonces. Para, también te busco aquí el otro, ya lo encontré. Entonces voy a leer acá uno que acude precisamente como a un lenguaje por la misma fecha que está conformado el texto. Entonces dice así, febrero 16 de 1987. Rita Castaño Lozada, 24 años. Organiza a los vecinos que esperan el cocinol mientras suspira por el joven alto que la tomó por asalto justo esa mañana cuando olvidó su dolor. Él colabora perforando las tarjetas laminadas con las que se lleva el control. Supervisa que la gente no se las vaya a dar de viva, mientras tanto la percibe cautiva. No se las vaya a dar de viva, mientras tanto la percibe cautiva. Esta mañana se espera que el carrotanque llega temprano, puras promesas del colombiano. Doña Ada es la representativa, presidenta de la Junta y pronto se disgusta. Pide por teléfono Contraloría para la gestión. El funcionario le echa a los perros con emoción. Ella es astuta y no se asusta. Él la deja esperando en la llamada. Es una situación que ya la tiene mamada. Ya dan las 3 de la tarde y la gente está que arde. Han madrugado abrigados con doble ruana y van a dar las 3 en un día de sol alto y bobo. Rita no baja del globo. Parece que se hubiera fumado la Juana. Alirio ya provocana. Las bocas están resecas. El hambre se nota en la mueca. Se retuercen las tripas. Aliste las pipas. El alma peca. Dos nubes gordas y negras se anticipan, no aguantan su peso y se desgajan en aguacero. La fila que le da al parque se disipa, ella continúa pispa. Su amigo sincero caerá al agujero, se altera el gentío que esperaba afligido. Sobre los galones vocifera un vecino, no hay por qué aguantarse, no sea sapo, le responde un pasquino. Se arma el güiro, volean ujú. puños, las mujeres rasguños. No dan un respiro, entre tanto un suspiro. Estalla la ñata, olean pata, meten empujones con muchos cojones, pronuncian amenaza. Un tiro al aire en medio de la confusión disuelve la gresca como por entre un sifón. Y acá otro pedacito, permítame, tomo un poquito de agua, del capítulo que pues está dedicado al rapero Samurai. Cada capítulo tiene un epígrafe de una canción, Ujú, un rapero, en este caso es el interludio, yo estaré tranquilo y quieto. Al igual que los sentimientos de mi infancia tienen constancia en el presente y no duele la muerte sino el veneno que se pruebe, yo soy el exiliado y compongo mientras llueve tiempos de guerra samurái. Reír. Desocupan una pieza en la casa vecina y llega nuevo trasteo. Baja del camión severa flaca. Se avecinan los fraseos. Entra con los corotos al hombro, áspera y berraca. En el garaje parlamos. En medio de cajas y muebles nos damos un goce. Mucho gusto, soy Aldemar, pero me dicen el mosco. Me llamo Gisela, contestó altanera. Le conté que su apartamento vivía doña Ruby. Subsistía vendiendo su cuerpo. Para ella un tormento. La señora Alta y Crespa tenía una parejita de niños. Les procuraba mimos y cariños mientras soñaba con salir de su actividad esclavista. Ni para un subsidio salió en lista. El hijo sano cuidaba a la niña enferma, múltiples dilemas. Un tipo cano le pidió la mano, puede que ella no duerma. Trabajaba en los bares de las niñas, a menudo en múltiples riñas. El padre de los niños huyó con las rapiñas. Quien les avisó de la pieza en arriendo detrás de la colchonería le dijo a la flaca que Rube practicaba la coquetería. Comentó que a esa casa llegó con un marido, un pasquino creído de poca gallardía. El tal le fue el sueño de un mes. Partió el amado y el dolor encalambrado se instaló en su mirada. Endureció un juicio con el que en adelante miró a sus hijos. Al lado de las escaleras se ven otros problemas. En esa pieza vive la señora Celina, ya tiene desgastada la retina. Tiene dos niños y una niña. Ana es la mayor y queda encargada cada madrugada. Su madre sale con los termos entre un canasto con dirección a Bastos. Antes de las 6 el instinto le anticipa que se le acaba el tinto. Una hora automática para terminar la aromática. Celina parece una anciana que en aprietos
que en lugar de hijos la vida le concedió nietos, chicanea de un mozo camionero que se aparece cada mes, llega como un pordiosero en medio del aguacero, basta con verlo un momento para saber que es traicionero y se aprovecha de esa mujer. Qué bacán. Muchas gracias por leernos. Eh, Quisiera que para ir finalizando nos cuentes un poquito en dónde podemos encontrar la novela, cómo podemos adquirirla en el caso de nosotros, por ejemplo, en Ecuador, si es que podemos comprarla en internet, si es que tal vez podemos pedírtela a ti mismo personalmente o trabajas con alguien que te ayude en la distribución. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, un poco la historia de la novela tiene que ver con ese impulso de lo independiente, ¿no? Esta es una novela que Ujú, no tiene, digamos, un respaldo editorial. La primera edición se realizó a través de una Vaki, o de adquirir recursos de una Vaki, que es como una colecta comunitaria en línea, ujú, y se logró sacar 70 ejemplares. Posteriormente se hizo como una segunda edición, a pesar de que el tiraje es muy corto, de 100 ujú, ejemplares. Estos ya se están terminando, quedan alrededor de unos tal vez 10 libros, y ujú, se está preparando ya la tercera edición, tanto impresa como también digital, precisamente digital para alcanzar a otros países, unos hermanos que nos están solicitando la novela, porque ujú, pues digamos es como muy caro enviar el libro, digamos, si alcancé a hacer unas cotizaciones ahí precisamente de Ecuador que dos hermanos de allí se interesaron, ujú, pero era muy caro, entonces creo que es más fácil a través del libro digital por ahora, si ujú. después se resuelve de otra manera, pues sería también muy fácil que alguien, que si está de paso la recoja y la lleva, pues conmigo se puede, con Claro. mucho gusto. Estoy en mis redes sociales como en Instagram como Carlos Sea, en Facebook como Carlos Sea, Instagram Carlos Sea Raya Murados, en Facebook Carlos Sea. Entonces, digamos, a través de esas redes sociales me pueden contactar y la novela pues se les puede hacer llegar. Y para las personas de otros países, pues ya entonces precisamente yo pienso que a finales de este mes ya puede estar en digital para pues que entre tanto pues la puedan obtener, digamos, de la forma. Acá en Bogotá se ha distribuido a través también de una tienda que se llama Night Street, que también ha apoyado muchísimo la escena. Han Ujú, apoyado también medios de comunicación bastante importantes como Colombian Rap Music, también para destacarlo, como Sonora mm, Medios también, medios de comunicación, que también tienen que ver precisamente, mira que no habíamos hablado de eso, pero también tienen que ver y de manera muy importante en la difusión del rap y del hip hop y de cómo va transformándose la industria, ¿no? Estos medios ujú, aparecieron y están señalando lo que está pasando, pero digamos el mismo medio es esa evolución. Y ahí están estos mm. pioneros como Fran en Colombian Rap Music, y como el compañero de Sonora Medios y algunos otros, y partes también culturales como los guerreros del parlante acá en Banderas, como un parche que se llama Museo de la Calle en Bosa, y otros en diferentes localidades, digamos. Estas juntanzas se dieron a partir del estallido social, digamos que se fueron articulando los colectivos y quedaron como muy vivos, ¿no? En Ujú, procesos que tienen que ver con el conocimiento que llega a la calle, clases a la calle, movimientos culturales, etcétera. Y desde manifestaciones de medios de comunicación, precisamente empoderando la cultura como Colombian Rap Music, como Sonora Medios, como parches culturales también como los Guerreros de Parlante acá en Banderas, como Museo de la Calle aquí en Bosa, eh, de otro nivel como Diego Microphone, que ya hace una reportería como, digamos, más profesional. Y así, digamos, de varias formas se va empoderando la cultura a través de los propios medios de comunicación, también en la divulgación, precisamente. Entonces es muy ujú. importante, digamos, ese papel que juegan los medios en eso. Chéverísimo. Ahí también queremos dejar un mensaje, ¿no? Aprovechando que tenemos el espacio. eh, no hay nada más productivo para los medios de comunicación de todas las naciones que nos estén escuchando, que tengan la oportunidad de vernos, que poder colaborar con los procesos justamente de visibilizar, de difundir, de promulgar todas las expresiones artísticas que se van dando en nuestras diferentes naciones. Es de las mejores cosas que puede pasar. Para eso están los medios, de hecho, por eso también estamos aquí. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos platicado un poquito de tu proceso, de todo lo que tiene que ver con la novela,
de las cosas en torno a la educación. La verdad, yo espero que tengamos una segunda oportunidad, un segundo encuentro para poder platicar también. Cuando nosotros ya dentro, te comento que acá nosotros llevamos un proceso con Mitoteca, es un proceso de investigación cultural, tenemos también proyecto musical dentro del canal, entonces invitadísimo también cuando vengas, porque podríamos organizar unas súper buenas lecturas en Quito. Pues nada, Ok. eso, sí, sería súper chévere. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Locuaz, a la audiencia, a las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas en este programa tan importante, ¿no? En la divulgación de la cultura, pues que son tan necesarios para el tejido social, ¿no? Para a través del arte empoderarnos. Entonces es un honor y un gran placer haber compartido con Javier, con Locuaz, con todas las personas en este diálogo. Espero que hubiera sido constructivo de alguna manera, que hubiera llegado, que algo haya quedado. Y bueno, invitadísimos a apoyar el arte under, el arte que se hace desde las calles, la cultura que se hace con independencia, apoyarla, a comprar lo nacional en los países en los que ocupemos, ¿no? Comprar lo nacional en Ecuador, lo nacional en Colombia, lo nacional en cada país, apoyar a nuestros campesinos, a nuestros propios cercanos, ¿no? A nuestros hermanos que podemos darle la mano y desamorarlos, que digamos así, no nos estén pidiendo simplemente cuando veamos la necesidad de ir aportando, ¿no? Digamos, el arte Ujú. siempre está de manifiesto en esto, entonces, como vuelvo y menciono, digamos, es un honor, es un placer haber compartido acá con Javier y con todas las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta aquí. Cuídense mucho y nos veremos en otro episodio de Locuaz. Que pasen bien. Gracias. Listo.